Mi nombre es José Gutiérrez Casaña. ¿Y qué edad tiene usted? Tengo 96 y medio. 96 y medio, agüita. Y... Creo que... ¿Y usted es herreño? Sí, de pura cepa. De pura cepa. ¿Y su padre? Era también el rey. ¿Y su madre? También. ¿Y su padre de dónde era? Mi padre de aquí. ¿De frontera? No, o sea, no, de Sabinosa. Ah, de Sabinosa. Ahí ya no me cuadraba. ¿Y su madre? También de Sabinosa. Ah. Todos éramos de Sabinosa. ¿Y su abuelo también y su abuela? Y mi abuelo también. Ah. Únicamente mi suegro era del Pinar y se ubicaron en Sabinosa, de la City. Y mis suegros, que los dos, se quedaron en Sabinosa. Ah. Claro. Pues don José, ¿usted a qué se dedicó cuando empezó a vivir con 8, 9, 10 años? ¿A qué se dedicaba? Cuando 8, 10 años. Entonces me dedicaba a dar baños en el pozo, en los meses de verano. Los baños de salud, por sobre sí. Mi abuelo estaba abajo y yo tenía 8 años y le ayudaba a mi abuelo porque no había luz. Ella quedaba ahí con los farolitos, adelante alumbrándolo para llevar 2 latas de agua a los baños. Y en los meses de verano teníamos que dar los baños, a veces teníamos 20, 30 y a cada baño le poníamos 8 latas de agua, 6 frías y 2 calientes. Y yo chico, pues, le ayudaba a mi abuelo a tener el fuego, pues, hasta ya que pude con el agua, ya después cogía el agua. Pero antes, pues, ayudarle al fuego, ayudarle con el farol a las 9 de la noche, porque la gente comía a las 6 y se bañaba a las 9, me iba a bañarse a las 9. Pero estábamos hasta la 1, porque estábamos poniendo los baños calientes. Y después, cuando terminábamos de poner los baños, teníamos que sacar agua, dejar 2 tinas llenas para que los días no alcanzara el agua, porque si no, no alcanzaba. Mira, eso eran 8 latas de agua de 16 litros, la lata, y si había que llevarla con un gancho como los chinos, así y llevábamos los baños. Y después, cuando tenía 12 años, ya cogimos una manada de ganado. ¿De qué, de cabras? De ovejas. En la de esas. Y pues tenía que estar sacando el agua en el pozo. Me la baño. Y después amanecer en la de esas en el verano para las ovejas. ¿Para quién trabajaba usted? Los baños los poníamos nosotros. Los baños los poníamos nosotros. En lo que eran los cuartos, nosotros teníamos todas las habitaciones del pozo que estaban ahí, los teníamos nosotros. Nosotros le pagamos el dinero a la gente por el alquiler y nosotros teníamos los baños. Ah, y venía la gente a bañarse y ustedes le ofrecían el servicio de darle el agua. Sí, el agua, sí. ¿Y qué gente venía a bañarse al pozo? Ahí viene gente de todos sitios. Yo lo que no entiendo, es porque ahora la gente antes no se moría. La gente antes venía a curarse ahí, porque cuando la curaban los médicos, la curaban al pozo. Y ahora cuando se muere, ahora cuando al hierro no venía gente de turismo, sino al pozo. Pero porque viene gente de todos sitios, venían generales, venían un primo de Lorenzo Machado Méndez y Fernández de Lugo, que era general. Eran 3 hermanos. Uno era general, el otro era teniente coronel y el otro era comandante. Ajá. Y el que era comandante estaba para la península. Los otros estaban aquí. Estaban Lorenzo Machado Méndez y Fernández de Lugo y el hermano Don Augusto. Pero aquí venía gente de todos sitios. Médicos venían 4 o 5, los médicos, ¿cómo se llama él? Que tiene 2 hijos que operan el riñón. Bañares, el doctor Bañares. Cuando yo tenía 9 años, le dijo el doctor Bañares a mi abuelo
que eran tocayos, porque mi abuelo era el doctor bañista y era el doctor bañista. Y aquí venían médicos de todos sitios. Ah, Y la gente venía, aquí había uno de la Argentina, que el médico en la Argentina, un médico, no, un señor. Dice, yo le digo a Argentina, a mi familia, lo que yo estoy haciendo aquí no lo creen, de ninguna manera. Y bueno, y pues ahí estuvo hasta que casi estuvo ya mayor. Porque aquí estaba haciendo casa. Y la Argentina estaba inútil. agüita. Lo que se recuperó aquí en la Isla del Sí, Hierro, es se que venía recuperó. el hermano de Blas Pérez, que era ministro cuando la guerra, el hermano de don Esteban, el hermano de don Blas. Blas Pérez era el ministro y el otro era no sé qué escribiente de él y venía don Esteban se llamaba. Ahí venía gente de todos sitios, médicos y ingenieros y abogados Y de todo. y de todo. Es que aquí no había la única farmacia que tenía aquí en el Hierro del Pozo, Era el pozo. el Pozo, nada más que hay médicos. Habían 2 médicos en el Hierro, pero 2 médicos. Había a la gente, había aquí por el médico a Valverde en una mula para traerlo a Sabinosa y después ir a llevar otra vez la mula arriba a Valverde. Había que pasar 4 veces el camino en una mula. ¿Y qué subieron? ¿Por el camino a la Peña? No, por el de arriba. ¿Por el de Ginama? Le giraba. Y usted, don José, en su vida, cuando estaba allí trabajando en el pozo y después tenía lo de las ovejas, usted después llegó un momento que dejó de trabajar en el pozo y se dedicó solo a las ovejas, No, ¿o no? no, bueno, después me dejé de trabajar en el pozo cuando ya me casé y hice mi vida ya casado, pues ya más bien iba un poco menos al pozo, porque el pozo me íbamos unos 4 meses. 4 meses, pero yo me fui con las ovejas y las vacas y los animales y después, ya más tarde, fui a Venezuela. Fui a Venezuela para hacer una casa, porque teníamos una casa buena de azotea antes con mi padre, y después cuando me casé pues no tenía casa, tenía que hacer una casa, porque ya tenía niños y tenía mujeres, y entonces tuve que ir a Venezuela, y de allá hacer la casa. Cuando fui allá y cuando hice la casa, mi mujer se quedó aquí y la fue haciendo, y yo la hice, y yo cuando la hice entonces me vine para acá, y después volví más tarde para darle estudio a mi hijo. Cuando ya tenía el niño y un nombre, voy otra vez allá a dar estudio a él. Pero entonces, ¿usted con qué edad se fue para Venezuela? ¿Usted se fue a Venezuela con qué edad? Con 29 años. Vale. ¿Y volvió de Venezuela? Y volví, y después volví otra vez. ¿Sobre qué edad volvió de Venezuela? Cuando vine de Venezuela, Sí, más o menos. pues ya estuve 3 años. Estuve allá, 3 años. sí, 3 años y medio de la primera vez. Y después fui, yo creo que estuve como 17 años. Y don José, usted desde los 14 años o 12 años hasta los 29 años se dedicó a las ovejas en la dehesa Y ese y el pozo. y el pozo. Siguió con 25, 26, 27 años, usted también se dedicaba al pozo. Sí. Y fui a la dehesa, a Venezuela, y después cuando vine de Venezuela volví a criar ovejas. Ah, vale. Se vino la señora y yo tenía la librería allá debajo, y vino ella con una muleta. Digo, a ver si dice que estaba en el pozo tenía dolores, ¿no? La señora de él. Entonces le dije, digo, a ver si las dejan en el pozo, muchos que las han dejado. Y yo me crié en el pozo de chico y ahí habían como 10 o 12 muletas armadas a ver. La gente venía y las dejaba allí, porque ya se enfriaba y dejaba las muletas y las ramadas a la gente. Entonces ella, la mujer, pues, yo le dije, entonces al cabo de menos de una semana,
fui allá, y allí en el bar entró ella y el marido y se tiraban a pasarme la mujer loca, de contenta. ¿Sabes que ya la muleta le dije a mi marido, que de la muleta, dice, no, ya no me hacen falta. Y que ya la sorpresa al marido. Y pues él la dejó. Y después, dígale a usted, la mujer del marido, que de eso, ¿de qué? De drogodependencia. Director de drogodependencia. Y digo, allá al primer día le dice que los médicos aquí nos la curaron y en el pozo se curó. ¿Y eso de qué año estamos hablando más o menos? ¿De cuántos años hace de eso más o menos? 6 años. No, ya. Más. Más, pues más. Menos 15 años. 15 hace unos 15 años de eso. 15 años, sí. Si fue estando Rosa. No, Rosa. 15 no, años. Fue en el balneario. Fue en el balneario allá. Pero están diciendo hace 15 años. Sí, 15 años, sí. ¿Qué ocurrió eso? Sí, 15 años más o menos. ¿Y qué fue lo que tomó esa mujer? Esa mujer vino paralítica que no caminaba. ¿Y la hija es médico también y estuvo ahí en el pozo también. De Saja. Y vino ahí y salió a la semana, salió caminando. ¿Usted recuerda cuando se embotellaba el agua y se vendía? Traía unas botellas de agua sabinosa. Sí. ¿Y eso quién lo llevaba? ¿Quién llevaba todo el tema de la embotelladora de agua? Porque aparecen fotos incluso en Tenerife y en Fuerteventura, todos sitios, que el agua sabinosa se vendía por todos sitios. En la farmacia. En la farmacia, la agua de ahí la llevaba a Juan Quintero. Ajá. Pero Vallabriga era el que... Por mano de Vallabriga. Juan Quintero, el de Bárbara. Sí. Era el que embotellaba abajo. Sí, bueno, por mano de Vallabriga, pero el más bien después el que embotellaba. O sea, hacía campaña del agua, del pozo, ¿no? Que pidió los permisos y eso fue Vallabriga. ¿Y se embotellaba allí en Sabinosa? ¿Se embotellaba allí? Sí. Había un sitio donde se... Sí, allí hemos hablado de un área, ¿no? El balneario... ¿Usted recuerda cuando Vallabriga hizo el balneario, no el actual, sino el anterior, que fue donde se puso la embotelladora allá al final? ¿Usted recuerda? ¿O fue no fue anterior? Usted tiene que recordar cuándo se hizo ese balneario, ¿no? Sí, uno va a recordar. Yo me recuerdo cuando no había ninguno. Claro. Por eso esas casas no estaban hechas y todo eso se hizo después de que yo me recuerdo. Del pozo para acá, de la calle para acá, para contra la Punta del Palo, ahí no había casas antes. No había nada. Sí. Ahí había otro mapa ahí estaban las pozas para lavar, abajo al empezar, y después aquello tenían para tender la ropa, y ahí no habían casas. Las pozas de la calle en la que tenían las pozas, las habitaciones. Vale, y en los baños anteriores, ¿dónde se daban? Porque la Casa Rosa tampoco era lo que es la estructura de hoy, sino que habían pajeros allí, ¿no? La Casa Rosa. Sí, donde está la Casa Rosa y por allí habían pajeros que era donde se daban los baños, ¿no? Eso le dice la Casa del Gallego. Aquello lo tuvimos nosotros, que aquello era de unos gallegos. Eso le dice la Casa del Gallego. Donde está la calle principal, la primera casa de abajo, de la izquierda, de la derecha, era de don Asensio Ayala. Y después, de encima de la don Asensio Ayala, estaban 2 cuartos de Juan de la Cruz, del barrio, señor del barrio, y tenía 2 cuartos allí. Después estaba el cuarto de doña Julia, que es donde tiene ahora Eusebio. Y después volvían a estar 2 cuartos del gallego, que estaban sobre los de Eusebio. Y después más por encima estaban los 2 de Antonio Pérez. Y después Vicente y ellos han hecho ahora de ahí para acá nosotros, ¿no? Pero anterior a la calle no estaban sino ellos. Y el gallego tenía 2 de allá, habían de María, la de Isidora. Después de abajo había una casa de Vallabriga. Y después estaban los del gallego, una casa del gallego sola que había. Y después los demás del gallego de abajo. Eso eran decían del gallego porque fueron de un hombre que era gallego y tenía 2 hijos, uno don Horacio y don Bruno. Don Bruno tenía un sino en Tenerife, en el Tocal, y don Horacio tenía en la calle, una pensión en la calle La Marina, que lindaba con la calle San Francisco y con la Marina. ¿Y esa gente era de aquí, del Hierro? No, eran gallegos. Eran gallegos. ¿Y cómo llegaron aquí?
al Pozo La Salud? Acá en el Pozo La Salud, en la parte de acá donde está la Libre, que primero está la Libre, después está un salón grande y una mesa grande, como de aquí allá. Eso era una pensión grande con unas mesas, unas tablas grandes y una tabla, una... Pero allí en el Pozo La Salud. Sí. Está Rosa, pero en la parte de abajo. La parte de abajo de Rosa. Allí había una especie de pensión en aquel momento. Claro. Sí, anteriormente mis abuelos estuvieron allí con la pensión. Vale, no había oído yo hablar de esa pensión. Sí, Al cuarto que se ve de Rosa, que es así. Sí. Pues Rosa fue el que fabricó aquello. Rosa fabricó arriba aquello. Y en un cuarto de aquello, un hijo de don Horacio, don Bruno, vino cuando la guerra y llevó una caja grande así, llena de losa china. De losa. Y estaba la madera podrida de allá. Y dijo, no, hombre, dice, me la voy a llevar, no por gusto de tener, por ver que todavía hay gente ordenada. ¿Cómo es posible que esta caja se rompa toda por fuera de la madera y la losa estetanita, de la losa china, rameada, de eso, muy bonita, y el hombre se llevó la caja con la losa? Bueno, después rompió la caja y la llevó a la parte, pero se llevó la caja de eso. Y ese es un cuarto que estaba llegado a la de Rosa, por la parte de allá estaba la pensión y después estaba un cuarto sin como para depositar allí las cosas. Y después por la calle habían dos cuartos, pero no tenían sino una puerta sola para acá. Para allá no tenían sino para acá, para la calle. Y ahí estaban los cuartos, estaban los cuartos de Antonio Pérez. Antonio Pérez, nosotros los teníamos. Y hizo dos baños de zinc para poner el agua. Para darse los baños dentro. Para hacer los baños dentro. ¿Cómo con la mano hacer así eso y no salirse el agua de los baños? Era muy buen latonero. Eso era merecía haber hecho un monumento así, hombre. Eso sabía de todo. Era el único hombre que el hierro en Sabinosa sabía hacer de todo. Sí. Porque era herrero, era panadero, trabajaba en el bar, hacía casa, carpintería, de todo. Trajo un barco de cal por el Verodal, 1 o 2. Bueno, ya eso no Sí, trajo un barco de cal para los techos, para poner los techos. ¿A poner los techos? Sí, con los techos de cal que se ponían antes. No recuerdo, sí, de hecho, sé que descargaron cal por allá, pero no, de eso no lo recuerdo. Sí, y en aquella época, don José, en la época de sequía, sí, no sé si usted se acuerda, bajaban los animales del CRES y de la dehesa a beber agua abajo al Pozo La Salud, ¿no? A beber el agua al pozo, ¿no? Pozo La Salud. Y venían aquí hasta los Llanillos. Yo vine a darlas de beber ahí al Pozo de los Llanillos. Que estaba en la playa cerca del Charco Sur. De las Perillas. Ya llevaban ahí en la costa. Vine yo a darlas de beber ahí al Pozo de los Llanillos. Y ¿sabe qué me la ayudó a...? Y si no, yo no sabía ni cómo era eso, y pensé que eso era plano, y que como Sabinosa, y que estaba él. ¿Sabes qué me la ayudó a beber? Donato. Nos mandó el padre a Donato, al chico, para que me ayudara a darla de beber. ¿Y de ahí para la dehesa otra vez? No, para ir para la costa, para los Llanillos, para la costa de ahí. Para los Llanillos, para la dehesa. De la dehesa sí la trajo mi suegro a beber 36 docenas de ganado. Ya. Vamos por ese camino por abajo y llegaban ellos a la primera vez que bajó al pueblo y ellos arriba traían la vuelta larga. Joder. Juntaron unas manadas de ganado diferentes de 2 dueños y entonces las tenían, no sé, las tenían con ellos y entonces tenían esa manada de ganado. Bueno, ¿Y la bajaban al pozo o aquí a los Llanillos?
No, aquí los violines los traje yo, pero ellos no, yo los traje allá. Al pozo. Sí. Que tenían todo ese ganado y venía un año malo, ¿qué pasaba? ¿Se moría el ganado? Sí, se moría el ganado, moría el ganado. Porque al no tener... Moría el ganado. El problema era la... Y le voy a decir, habían 80 pastores. Y entonces vino aquí un gobernador. Y vino el gobernador y le dijo, fuimos al pinar a hablar con él, para que nos dejara la de. Entonces estaban cogiendo la de esas, las terrenas y eso. Y entonces el hombre nos dijo, el gobernador, que el gobierno tenía unos técnicos y que los técnicos opinaran, había que hacer lo que más diera, que había que hacer lo que más se diera. Entonces, tal don Antonio, que estaba de cura en el Pinar, le dijo que sí, porque no le daba para hacer una ermita abajo en la ratinga. Y el gobernador le dijo, padre, usted no tiene miedo que la cabra le coma la sotana. Entonces, Bartolo, que estaba de alcalde de la casa, le dijo también que no le daba para hacer una placita para sentarse a la gente, porque llevaba mucho tiempo echado allí en aquellas calzadas y tal. Y el gobernador le dice, mire, si ustedes en el tiempo que estaban echadas en la calzada hubieran estado haciendo la placita, y hacía años que tenía toda esa placita hecha. Digo, qué bueno estuvo. ¿Y sabes por lo qué? Porque el único pueblo que tenía 2 plazas de cemento para la gente era Sabinosa, que era el pueblo más pobre de la isla. Sí. Qué bueno tú. Sí. Y en aquella época las plazas las hizo el pueblo. Las plazas las hizo el pueblo. No, Vallabriga lo que hizo fue reformar la Plaza Grande, pero la Plaza Grande estaba hecha ya de tierra. Y entonces Vallabriga en aquel momento... Piso y todo eso lo puso. El piso y lo que fue los palustres sí los hizo él. Todo, él compró la huerta, que lleno una huerta de arriba. Sí. Era del viejito, del padre de Emiliano. El César, el padre de César. Y entonces el hombre le dijo, y después le dijo él, dice, mire, el gobierno tiene un plan, que si hay que una cosa da más que otra, hay que buscar la que más dé. Y las tuneras dan menos resultados que las higueras, hay que plantar higueras. Y si las higueras dan menos resultados que otras cosas así de pinos, hay que plantar los pinos. Lo que el gobierno ordene, que tiene sus técnicos para eso, lo que los técnicos opinen, hay que arreglar. Y entonces después al cabo de una semana vienen una junta de pastores en el Caracol. Entonces dijeron que había que mandar a una instancia allá, que haya mandado a los pastores allá con una instancia para decirle lo mismo. Digo, bueno, sí, ya no le dijimos, no hablamos con ellos personalmente, le dijimos lo que había. Y ahora, ¿a qué le vamos a decir ahora? Le vamos a decir igual en una instancia. Yo no estoy propagando, sino porque eso no hacía. Entonces resulta que yo le dije que yo no lo... Yo trabajaba para que fuera verdad, pero que yo sabía que si ahí donde uno estaba y sembraban una higuera o una tunera o una cosa que de la mejor que no de tabayo ahí como estaba. Y yo le dije, si acaso, si esto no pasa, como todas estas tabladas, todo esto, como están haciendo ahora con eso, yo quiero más que la empasten, que no que la dejen así como está. Como la dejan así como está, no darán ni una trabajo, pero de jamones no da comida, pero empátenla. Y si hay que venir criar vacas y no criar ovejas, criamos vacas y no criamos ovejas. Y me dijeron que no, que tal, que no. Bueno, pues no, señores, yo me marcho para mi casa. Que Dios les dé salud y que salgan bien. Me fui para mi casa. Conforme yo les dije, salió. Mira, ahora están criando vacas ahí hasta 200 vacas. 3 meses
sin pagar ni agua, ni comida, ni nada. Si no fuera eso, no las criaban ya. Pues mira, dejaron de criar las ovejas y ahora están criando vacas. Todos los años ahí crían 60 vacas ahí para que la gente... Claro. Y en aquella época, ¿cuántos pastores había en la dehesa? Había al menos 80. Y de los 80 yo fui el único que fui en contra. Los demás todos estaban a favor. Y en aquel momento habían pastores del Pinar y pastores de Sabinosa, ¿no? De todos lados de la isla. Y querían empezar por el CRES. Sí, pero en ese caso, por ejemplo, de Valverde, habían menos pastores. Sí, bueno, sí, pero habían en Mocanal, habían en Ese, habían en San Andrés, el Pinar y Zaragoza, sobre todo. ¿Pero esos pastores vivían en la dehesa? ¿Algunos? No, vivir allí pocos, los que tenían las cabras. Las cabras sí estaban allí, pero los demás no. Una semana estarían como así, pero nada fijo de vivir allí. ¿Las cabras en qué zona las tenían? Las cabras, ¿En qué zona tenían las cabras? ¿Las cabras en qué zona las tenían? ¿Había una zona concreta donde había cabras o estaba mezclado junto? No, mezclado todo. Todo mezclado. Ahí. Estaban abajo, cerca de... Burros ya habían... Por fuera y por dentro. Sí. Burros sí habían por dentro. ¿Y había una zona para cada pastor según el pueblo? No, eso estaba todo eso estaba todo unido. No, lo que tenía cada uno era sus cuevas y sus zonas. Por ejemplo, la zona de los Roques, la Pernada de los Roques, esa zona por ahí. Sí. ¿Ahí quién estaba? ¿La gente del Pinar? En el Pernada de los Roques. Sí. Ahí estaba yo. Ah, usted estaba ahí en la Pernada de los Roques. Ah. Estaba de ordeñar en los carriles. Ajá. Y el ganado salía de estar en la Pernada de los Roques. Y yo salvé mucha gente. Porque después de nosotros yo le dije a nosotros yo llevaba con él que si podía tumbar un pedacito de morro que había para arrancar a la pared para que ya allí llegaban allí ya no brincaban. Y si no, sí brincaban. Y entonces yo las echaba para abajo. Las echaba para abajo para llevar. Y él después el socio me dijo que si hacían una pared era mejor. Y encima de una pared, desde acá del CREA hasta de allá, hasta cerca de Rodrigo por allá. Y ya después ya lo... Cuando usted estaba en la dehesa, ¿cuánto tiempo pasaba usted en la dehesa? Cuando iba, ¿cuánto tiempo estaba allí? ¿Una semana, 2 semanas, un mes? No, iban y bajaban todos los días. Iba todos los días. Sí. Ellos iban por la mañana, amanecían arriba y después venían... ¿Pero tanto en invierno como en verano o había una fecha donde ustedes ahí no estaban? No, ahí... En verano solía entrar por el pueblo. En verano me quedaban de noche arriba. Ah, vale. Yo, todos estaban a poco, quedaba aquí yo. Pero para guardarlas de noche en el CRES, porque no había ya nos faltaba la comida, la granada, y uno para cuidarlas más, después la guardábamos de noche y de día, la guardábamos para de noche y de día la guardábamos ahí estamos ahí. Pero... ¿Usted tenía las ovejas allí antes de que se repartiese el CRES? ¿O ya se había repartido el CRES? No, yo estuve antes. Antes de que o sea, que aquello era todo de esa. Cuando usted estuvo allí. Todo de esa. Que era como más fresco. Dicen los pastores que eso, la fuerza de la dehesa estaba ahí, que era como más fresco, había más hierba. La parte alta. ¿El CRES? Sí. Sí, el CRES era más hierba de... Que ya plantaba tunera, pamoniguera y lo que ya el terreno, ahí se trabajó mucho. Porque ahí había todo ese terreno había que levantarlo, picar la piedra, sacar mucho ribarlo para quitar la piedra y sembraron. Y ahora, momentano. ¿Ahí ustedes llegaron a plantar también papas en esa zona de Vinto y por ahí? Eso plantaban hasta de arenas blancas para el Berrodal. Todo eso se plantaba. Es decir, antes no había un metro de tierra que no se plantaba. Se aprovechaba todo.